Regresamos a Argumentos, seguimos conversando con el secretario del ALBA TCP, Sacha Llorenti, respecto a la próxima edición de la Cumbre de las Américas, así como la Cumbre del ALBA que se celebró en la ciudad de La Habana, Cuba, el pasado 27 de mayo. Hablamos antes de irnos a la pausa que ya el presidente de Argentina ha confirmado su participación como presidente pro tempore de la CELAC. Digamos, ¿tiene alguna información de cuáles son las propuestas que lleva Argentina a nombre de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños? Bueno, ya la CELAC ha manifestado su rechazo a la actitud discriminatoria de los Estados Unidos. Yo creo que algunos países participarán para protestar por esta actitud y algunos no participarán, por lo menos en los niveles más altos, justamente también como un acto de protesta. Son tres temas que ha escogido el anfitrión, Estados Unidos, para tratar en esta reunión en Los Ángeles. Uno de ellos es el tema de migración, porque es un tema, por supuesto, que les preocupa muchísimo a ellos, pero con una lógica absolutamente discriminatoria, incluso racista. El otro tema es el de salud y el tercer tema es el de democracia. Yo me pregunto cómo es posible que se discrimine a países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, que para cualquier análisis absolutamente imparcial, estos tres países están entre los que mejor han administrado la pandemia. Cuba ha creado sus propias vacunas, es el único país del sur que ha podido fabricar sus propias vacunas. Han llevado brigadistas médicos a distintos lugares del mundo, han compartido sus protocolos de salud. A través de Conviasa aquí, Venezuela ha construido un puente aéreo para llevar medicamentos, para llevar vacunas, un fondo humanitario para que los países más pequeños del ALBA justamente puedan adquirir vacunas. Y además la pandemia nos enseña que este es un fenómeno de carácter global. La pandemia no ha discriminado en términos de países. Temas como la solidaridad quedan por fuera, la cooperación entre países de la región. Ahora yo le pregunto, el tema de las migraciones también llama la atención que, bueno, debería estar Venezuela allí. Incluso decían que tampoco va a estar, digamos, Estados Unidos además reconoce a la figura de Juan Guaidó como presidente interino, pero tampoco lo van a invitar porque entienden que en la región, pues los países miembros tampoco lo reconocen. Incluso muchos de los países que lo reconocieron en algún momento, pues han ido bajando en cantidad, ¿no?, de números. Entonces uno se pregunta por qué no está la voz de Venezuela allí presente. Por ejemplo, de nuestro país ha migrado una importante cantidad de venezolanos a otros países, incluso muchísimos a Estados Unidos. Bueno, esa pregunta tendría que transmitírsela a las autoridades estadounidenses. Lo reitero, es parte de la lógica de imposición, de sus propias, de control, de instrumentalización de cualquier escenario. En estos tres temas, por supuesto, todos los países de la región tienen mucho que hablar. En salud, decía, en el tema de migración, en el tema de democracia. Lo que pretenden en los documentos que se estaban negociando previamente es que la OEA se convierta en una especie de gendarme continental para certificar qué elección es buena y qué elección es mala. Después de los antecedentes de lo que sucedió en Bolivia con la participación de la OEA en el golpe de Estado de 2019, y es la larga historia de intromisión e injerencia que tiene ese organismo. Existen dos proyectos contradictorios y, como están las cosas, hasta irreconciliables. El proyecto de dominación de Estados Unidos, de control geopolítico, y el proyecto de independencia, de resolver nuestros problemas por nosotros mismos con nuestros propios recursos. Es la vieja pugna entre la doctrina Monroe y la doctrina bolivariana, entre convertirnos en una neocolonia o preservar y garantizar nuestra independencia y soberanía. Ahora usted menciona, pues estos países promueven la doctrina de Bolívar, que habla de la integración, de José Martí, pero justo en ese marco, ¿no? ¿Qué se propone para América Latina y el Caribe? Digamos, a grosso modo, esa resolución, ese decreto de la Cumbre del ALBA, ¿qué propuestas tangibles pueden aplicar o empezar a aplicar en América Latina para promover la integración, para ayudar a los países más afectados con el tema de salud, por ejemplo, por la pandemia, y también para prevenir la crisis alimentaria?
Bueno, en el ALBA estamos trabajando en una serie de temas, en los temas de salud, en los temas de educación, en complementación económica, agricultura, también en derechos de la mujer y género, en cultura, turismo. Es una serie de temas de distinta índole en los que creemos que tiene que haber, por supuesto, complementariedad. El ALBA probablemente es la organización subregional, multilateral, más avanzada en materia de solidaridad y más avanzada en términos de entender que el mundo, con los desafíos que tiene, solamente puede resolverlos de manera mancomunada. Estamos avanzando en ello. Hace poco tuvimos una reunión sobre deporte, que es otra de las áreas que estamos trabajando. El próximo mes habrá una sobre juventud. Tenemos prevista la reunión sobre complementación económica para el segundo semestre de este año y, de acuerdo al mandato de los jefes de Estado, se priorizarán 2 temas. Uno es el de los alimentos, justamente el de la agricultura. Tenemos países como Nicaragua, que produce el 92% de los productos que consumen. Entonces hay modelos de los que tenemos que aprender. Y lo mismo en materia de medicamentos. Ahí, por supuesto, está a la vanguardia Cuba, no solamente por las vacunas contra la COVID-19, sino que Cuba produce 9 de las 13 vacunas que suministran a su población. Esos son avances importantísimos y lo que estamos haciendo en el ALBA es que esas buenas prácticas puedan ser transmitidas en todos los países de la Alianza e incluso más allá de la Alianza. Ya para finalizar, nos avisan que ya nos queda muy poco tiempo. Quisiera preguntarle un comentario acerca de las elecciones en Colombia. Ya viene la segunda vuelta. Obviamente siempre respetamos desde acá los resultados, sea cual fuere, y según los escenarios que sean, se habla de que hay cambios para el continente latinoamericano, tanto por las elecciones en Colombia como por las elecciones que vienen en Brasil, donde pues pareciera que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva es el favorito para este proceso electoral. ¿Cree usted que esos procesos venideros y los cambios que se han venido dando en la región pueden favorecer a las iniciativas que usted mencionaba, como la UNASUR, como el rescate de la CELAC? Esperemos que así sea y deseamos todo lo mejor al pueblo colombiano, que de manera democrática, pacífica, pueda definir quiénes van a ser sus autoridades y esperemos que, por supuesto, puedan salir de las difíciles circunstancias en las que están. Cuando estuve en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vimos con mucho entusiasmo el proceso de paz colombiano. Ahora lo veo con un poquito más de desilusión. Y ojalá que Colombia salga de ese círculo de violencia, que se integre a la familia latinoamericana y caribeña, que es su familia. Creemos que, por ejemplo, la presencia de la OTAN en nuestra región no es lo que quieren los pueblos. La OTAN es una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Y tal vez un cambio en ese nuevo mandatario que tenga Colombia pueda cambiar esa adhesión como de Colombia como miembro no permanente, pero sí de la OTAN, que ha encendido las alarmas en algunos grupos de nuestra América Latina. El año 2014 justamente la CELAC adoptó una proclama en La Habana, una proclama declarándonos una zona de paz. Y además es la región más densamente poblada, libre de armas nucleares, la nuestra. Entonces tenemos que mantener esta como una zona de paz, y dar un paso cualitativo hacia una zona de fraternidad, de hermandad. Y decía el presidente Maduro, sea quien fuera el que gane las elecciones en Colombia, que bueno, pues los brazos de la familia latinoamericana y caribeña están abiertos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Y gracias a ustedes que han estado allí siguiendo este espacio. Seguimos muy de cerca también sus comentarios en nuestras cuentas en las redes sociales. Ya regresamos, no se aparten.